Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión en la cual vamos a hablar un poco ahora sobre esta capacidad denominada resistencia. Bueno, la resistencia es la capacidad del deportista para soportar la fatiga psicofísica. Según Frey, la resistencia psíquica es la capacidad del deportista para soportar durante el mayor tiempo posible un estímulo que invita a interrumpirla la carga deseada. Y la resistencia física es la capacidad para soportar la fatiga que posee el organismo en su conjunto o algunos de sus sistemas parciales. Hay diferentes tipos de resistencia. Desde el punto de vista del porcentaje tenemos lo que es la resistencia general y la resistencia local. La resistencia general implica lo que es el más de un sexto o un séptimo de la parte total de la musculatura, y la resistencia local pues menos de este porcentaje. Desde el punto de vista de la descripción a una modalidad, tenemos lo que es la resistencia general y la resistencia específica. ¿Esto a qué se refiere? Que la resistencia general, también llamada resistencia de base, se refiere básicamente a la forma independiente de las resistencias que tenemos de la modalidad deportiva. Y la resistencia específica es la forma de manifestación específica de lo que es la modalidad deportiva. Esto quiere decir que no es lo mismo tener una resistencia corporal en un deporte como el básquetbol a un deporte como la natación. ¿Sale? Bueno, también tenemos lo que es la resistencia desde el punto de vista del suministro de energía muscular. Aquí se subdivide en aeróbica y anaeróbica. La aeróbica se distingue desde de una suficiente oxigenación para la ejecución de los movimientos, y la anaeróbica pues es básicamente se requiere de lo que es la oxigenación debido a la carga de la intensidad manifestada. Bueno, otro tipo de resistencia es desde el punto de vista de la duración temporal. Aquí tenemos lo que es la resistencia corto, mediano y largo plazo, desde el punto de vista de las formas del trabajo motor. La resistencia de corta duración incluye cargas de resistencia máxima de entre 45 segundos y 2 minutos. La resistencia de media duración corresponde a cargas de entre 2 y 8 minutos. Y la resistencia de larga duración, todas las cargas que superan los 8 minutos. Aquí, la resistencia de larga duración se subdivide en resistencia de larga duración tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Lo referido a la tipo 1, los tiempos de carga son de 30 minutos. Y la forma de obtener la energía es mediante la descomposición de la glucosa. En la resistencia de larga duración de tipo 2 se refiere de 30 y 90 minutos. Y la forma de adquirir la energía es la descomposición de los lípidos y la glucosa. Y lo que es a la resistencia de larga duración del tipo 3 son actividades de mayor de 90 minutos. Aquí prácticamente únicamente se puede adquirir lo que es la energía mediante la descomposición de los lípidos. Ahora bien, teniendo en consideración todo esto, el concepto de resistencia se complica por la relación mutua entre la resistencia y los otros dos factores físicos del rendimiento, concretamente con la fuerza y la velocidad. La resistencia dinámica en este caso se refiere al trabajo en movimiento, y la resistencia estática al trabajo de sustentación, que dependiendo de la fuerza aplicada en el trabajo de sustentación, la resistencia estática se practica en forma aeróbica, mixta, anaeróbica y aeróbica. ¿Sale? Bueno, ¿qué factores limitan a la resistencia? En los deportes de resistencia existen 3 factores de vital importancia
para el rendimiento deportivo. El consumo del oxígeno máximo, el otro es el llamado umbral de lactato y la eficiencia para generar velocidades o potencias en la propia actividad competitiva. Básicamente son los tres factores para poder determinar. Ahora bien, la economía se entiende como el consumo del oxígeno necesario para realizar una tarea determinada. ¿Sale? Hablemos ahora un poco de lo que es la metodología para el desarrollo de la resistencia aeróbica y anaeróbica. Vamos a basar la descripción en un deporte que implica mucho resistencia, como lo es el ciclismo. Ahora, desde el punto de vista fisiológico, los métodos de entrenamiento de la resistencia se pueden dividir en cuatro. Son métodos: el método continuo, el método interválico, el método de repeticiones y el método de competición. Estos métodos los pueden encontrar ustedes de manera descriptiva en la página 46 de su ontología. Bueno, el efecto, vamos a ver un poco sobre lo que es el efecto del método continuo. El interés se centra en mejorar la capacidad aeróbica. En el método continuo extensivo, el método continuo permite conseguir efectos diferentes dependiendo del volumen y la intensidad de las cargas de resistencia. Está más referido sobre todo a maratones y a carreras de 100 kilómetros o inclusive de 24 horas. ¿Sales? Ahora, el método continuo intensivo. Con el método continuo intensivo se trabaja en el ámbito del umbral anaeróbico. Cuanto mejor está entrenado el deportista, tanto más tarde se supera el umbral anaeróbico. En personas no entrenadas, el inicio del ascenso del lactato se sitúa en torno del 40 al 60% de la capacidad de su consumo máximo de oxígeno. Ahora bien, ¿cómo se puede evaluar lo que es la resistencia? Hay diferentes métodos. Uno de ellos es que se puede considerar el test de Cooper. Es una prueba de exigencia donde la distancia y el tiempo sugeridos buscan poner al máximo la capacidad física, respiratoria y cardiovascular de la persona hasta llevarla a un punto cercano de agotamiento. Es un programa de acondicionamiento adaptado a la edad y a la condición física. Otro es el test de Conconi, que consiste en correr una pista de atletismo de 400 metros incrementando la velocidad de carrera cada 200 metros hasta el agotamiento. La utilización de este test sirve para obtener información del deportista respecto de su máxima potencia aeróbica. Otro de los tests es el test de los 1000 metros. En este test es un test de campo. La partida es de pie y el deportista ha de recorrer la distancia de 1000 metros sin detenerse. En caso de fatiga, pues el atleta puede caminar, recuperarse parcialmente y continuar con el test de forma continua y sin esfuerzos máximos durante el desarrollo del test sobre una pista preparada, y se registra empleando encubrir lo que es el tiempo recorrido los 1000 metros, así como también la frecuencia cardíaca obtenida. Hay algunos otros test en los cuales los pueden leer y dar análisis en su antología en la página 50 a la 51. Ahora bien, hablemos un poco sobre lo que son los principios metodológicos del entrenamiento de la resistencia. ¿De dónde parte y cómo podemos hacer? El entrenamiento para principiantes es preferible utilizar lo que son los métodos continuos e interválicos extensivos. Para el entrenamiento de deportistas avanzados, lo que es el aumento en el uso de métodos y contenidos intensivos. Esto es hacia la mejora de la resistencia de base. En el entrenamiento de alto rendimiento va enfocado ya a lo que es la intensidad. Cuanto mayor es la capacidad de rendimiento en resistencia, mayor es la necesidad de intensificar y variar la carga.
Una resistencia específica exige métodos y contenidos de entrenamientos específicos. Ahora bien, un proceso de entrenamiento a largo plazo exige objetivos, intermedios y finales. La eficacia del entrenamiento de la resistencia va a depender de la idoneidad de las cargas de entrenamiento y de las medidas de regeneración. ¿Qué tanto se puede recuperar el cuerpo del organismo al momento de estar realizando esta práctica deportiva? A grandes rasgos, esto ha sido más o menos una descripción general de esta capacidad. Para un mayor análisis pueden revisar su antología de la página 40 a la 57 para poder realizar los trabajos sugeridos.